Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a crear un archivo para validar la asistencia diaria de un grupo de trabajadores utilizando Power Query. Espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Para el desarrollo de este ejercicio, contamos inicialmente con una tabla de los colaboradores actuales, en donde tenemos el número de identificación, el nombre completo, la fecha en la que ingresó a la compañía y el área en la cual se desempeña. Para este ejercicio vamos a estar trabajando con 20 registros, es decir, 20 trabajadores para los cuales necesitamos indagar o investigar si están ingresando día a día a la compañía. Para ello vamos a comparar estos números de identificación con los registros de entrada que nos llegan desde la misma empresa, que es en este tipo de documento, en donde tenemos 4 columnas, en donde la primera de ellas es el número de cédula, la segunda es el nombre de la persona, la tercera es la fecha y hora en la cual la persona registra su ingreso a la compañía y finalmente tenemos el área a la que corresponde. Algo importante aquí es que todos los archivos tienen esta misma estructura y de hecho si vamos a ver aquí la carpeta donde los he guardado, vean que tienen el mismo código, digámoslo así, en el nombre, en donde aparece la palabra reg que corresponde a registros y posteriormente la fecha. Esto es importante para que podamos manejar un orden en cuanto a la validación de estas asistencias. Asimismo, estos documentos como tal también presentan el nombre en la misma hoja, es decir, hoja 1, y pues como les digo, presentan la misma estructura los demás. Lo único que cambia es el número de registros que tienen, ya que pueden ser más o menos dependiendo del número de colaboradores en la cual pues se registren al ingreso de la empresa. Hay que tener en cuenta que aquí nosotros solamente vamos a validar la asistencia para estas 20 personas, porque digamos que somos una empresa, por ejemplo, que suministra personal y estamos a cargo de estas 20 personas. Ahora bien, como necesitamos cruzar todos estos números de identificación en todos los archivos de asistencia, inicialmente, si desconocemos Power Query, podríamos empezar a trabajar con la función buscar B, buscar X, etc. para poder hacerlo. Sin embargo, la idea de implementar Power Query es que dejemos este proceso automatizado, con el fin de que día a día simplemente depositemos como tal los nuevos archivos de registros de entrada en esta carpeta que tenemos aquí en descargas, que yo he denominado asistencia diaria. Aquí vamos a ir colocando todos los documentos y asimismo, una vez hagamos el proceso en Power Query, él va a cargar esos nuevos archivos y va a hacer la comparación automáticamente. Obviamente, como les indiqué al inicio, es importante que esos archivos pues presenten la misma estructura para poder manejar una normalización estándar con Power Query. Ahora bien, vamos como tal a empezar a trabajar con Power Query para así cumplir con nuestro objetivo. Para empezar a trabajar, lo primero que debemos hacer es cargar esta tabla que tenemos aquí en la hoja activos en Power Query. Para ello voy a seleccionar como tal alguna celda de la tabla, si lo necesito. Aquí en diseño de tabla podemos darle un nombre para que sea fácil de identificar. En mi caso le he denominado colaboradores actuales. En este caso ustedes pueden utilizar el nombre que requieran. Luego vamos a ir como tal acá a la pestaña datos y vamos a cargar esta tabla al editor de Power Query. Y para ello, aquí en el grupo obtener y transformar datos, seleccionamos la opción de una tabla o rango. Hacemos clic allí y esperamos a que se inicie el editor de Power Query. Una vez haya iniciado el editor de Power Query y se haya cargado nuestra tabla como la consulta, vean que ya se han aplicado dos pasos como tal. Una corresponde al origen, en donde nos indica que el origen es este mismo libro de Excel, en donde el contenido es de la tabla como tal que se denomina colaboradores actuales. Y por eso quería comentarles desde un inicio que es importante asignarles un nombre con el cual podamos identificar pues estas tablas para mantener un
orden mucho más, digamos, responsable en cuanto a las personas con las cuales suministremos este tipo de archivos, como con nosotros mismos para poder comprender lo que vamos haciendo. Y el segundo paso corresponde al tipo cambiado, en donde Power Query identifica, de acuerdo al patrón de datos, en cada una de las columnas va asignando un tipo, pues de acuerdo a ese patrón de datos que va identificando, como les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, al número de identificación, como revisa que los datos son pues simplemente números enteros, entonces les asigna el tipo de dato número entero. Para el nombre, por ejemplo, como son registros o datos de tipo texto, entonces les asigna un dato de tipo texto y así sucesivamente. Vean, por ejemplo, la fecha de ingreso, que le ha asignado un tipo de dato tanto fecha como de hora. Sin embargo, nosotros aquí podríamos modificarlo porque aquí solamente necesitamos la fecha de ingreso. Así que en esta opción yo voy a seleccionar que sea simplemente de tipo fecha. Aquí me pregunta si quiero añadir ese cambio como un paso adicional o sustituirlo dentro del mismo paso de tipo cambiado. Yo lo voy a sustituir aquí mismo para no generar más pasos y así ya podría dejar como tal esta consulta, ya que no requiere ningún otro tipo de modificación. Ahora bien, vamos a cargar lo que son los archivos que se encuentran en esta carpeta. Para ello voy a copiar la ruta, control C o simplemente hago clic en copiar. Y aquí en Power Query puedo hacer clic aquí en la pestaña de inicio, nuevo origen, archivo y aquí seleccionar carpeta. O también podemos hacer clic derecho aquí en la zona de consultas, nueva consulta y desde aquí seleccionamos la opción carpeta. Hacemos clic allí y aquí vean que me aparece como tal que vaya y busque como tal la carpeta que contiene los archivos. Yo voy a pegar aquí la ruta, enter y voy a dar clic en abrir. Una vez haya hecho esto, va a aparecer como tal esta ventana en la cual nos indica todo lo que contiene esa carpeta. Así que vamos a dar clic aquí en el botón transformar datos para poder empezar a normalizar y a combinar todos esos archivos. Vean que aquí ya nos coloca como tal todo lo que contiene la carpeta, en donde hay una columna content que presenta como tal, digamos en este caso, vean todos los archivos que contiene pues la carpeta, que son .xlsx. Asimismo contiene una columna de nombre, de la extensión de los archivos y un conjunto pues de más detalles de cada uno de ellos. No voy a hacer clic en la opción aquí combinar archivos como lo expliqué en su determinado video del curso de Power Query, en la cual combinábamos como tal todos los archivos mediante esa opción, sino que voy a mostrarles otra forma que también puede ser de utilidad para no generar, digamos, tantos archivos aquí en el panel de consultas como lo hace explícitamente esta opción de combinar archivos. Así que lo primero es normalizar como tal o asignar unos pasos para poder que carguen siempre archivos adecuados. Es decir, por ejemplo, que sean siempre archivos .xlsx. Para ello, primero que todo me voy a asegurar de que esta columna siempre quede en mayúscula. De esta manera, lo que sigue es aplicar un filtro de texto en donde sea igual. Aquí sería que en esa columna solo queden archivos .xlsx, así que es lo que vamos a colocar aquí, .xlsx, aceptar, y de esta manera me estoy asegurando de que solo los archivos de Excel pues queden como tal en esta consulta. Lo siguiente es que vean que aquí en la columna de name todos los archivos van a tener esa estructura en el nombre, es decir, van a empezar con la palabra rec. Así que podemos también utilizar eso a nuestro favor para que solamente me tenga en cuenta esos archivos. Entonces aquí en filtros de texto seleccionamos que comience por. En este caso serían esas tres letras, que comience por rec. Doy clic en aceptar y vean que ahora simplemente pues me ha dejado esos archivos. Lo siguiente que podemos hacer también es quedarnos con esta columna content
y empezar a trabajar de la otra manera o digamos de esa forma adicional que les quiero explicar el día de hoy. Así que voy a dar clic derecho, quitar otras columnas. Y de esta manera pues ya solamente nos quedamos con la columna content que presenta los archivos XLSX. Ahora bien, vean que aquí en el panel derecho pues se van añadiendo los pasos que vamos realizando, pero si queremos tener de pronto un mayor detalle, por ejemplo lo que hicimos aquí en filas filtradas 1 y así sucesivamente, lo que podemos hacer es dar clic derecho al paso y aquí en propiedades podemos como tal asignar una descripción. En este caso sería, por ejemplo, dejar solo los archivos .xlsx. Y de esta manera, cuando yo dé clic en aceptar, aquí en el paso se agrega un icono que nos permite ver ese comentario. En el caso pues de que necesitemos como tal recordar qué es lo que estamos haciendo en cada uno de ellos. Asimismo, podemos llevar a cabo un comentario o una descripción en el paso de filas filtrada 1, en el cual le podemos colocar que simplemente deje los archivos o dejar archivos que comienzan con la palabra rec. Todo esto se los estoy mostrando para que pues lleven estos pasos de una forma más organizada y que si en algún momento olvidaron qué transformación realizaron, pues la puedan volver a analizar de una forma más clara y recordar obviamente lo que se está desarrollando. Incluso podríamos cambiar su nombre, por ejemplo, que no sea filas filtrada 1, sino que aquí podemos dar clic derecho en el paso, cambiar nombre y simplemente colocamos filas filtradas y la palabra, en este caso, por ejemplo, columnar name, para saber que estamos haciendo énfasis en esa columna o algo más descriptivo de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Acá en el paso de filas filtradas podemos usar, por ejemplo, en tipo de archivo o en este caso extensión. Y listo, así vamos organizando mejor nuestra consulta. Ahora bien, lo que vamos a hacer es agregar una nueva columna. Será una columna personalizada. Vamos a asignar este mismo nombre, no lo voy a cambiar, y la función que vamos a utilizar es excel.workbook. Esta función nos permite extraer ese contenido que está en formato binario. Simplemente debemos indicar en su argumento que sea la columna content, cierro paréntesis, doy clic en aceptar y vean que ahora tengo una nueva columna en la cual tiene como tal en cada uno de esos registros una tabla que corresponde a las hojas de esos archivos. Ahora lo que voy a hacer es dar clic en este botón de expandir para poder obtener todas las columnas de esos valores. Entonces doy clic en aceptar y vean que ahora obtengo todo el contenido de cada uno de esos archivos. En este caso es muy similar a lo que obtuvimos acá en el paso inicial, en donde teníamos como tal todo el contenido de la carpeta, pero ahora tenemos todo el contenido de cada uno de los archivos. Aquí también podemos aplicar algunos filtros para asegurarnos de que siempre se cargue lo que necesitamos. En este caso tenemos el nombre del archivo, la columna data que corresponde ahora sí a los datos, vean, de esas hojas que necesitamos. Pero por ejemplo también tenemos lo que es el tipo, es decir, si es por ejemplo un rango o si es una hoja. En este caso nosotros podemos indicar que simplemente vamos a quedarnos con las hojas, clic en aceptar y de esta manera pues tomamos la información que necesitamos, que es de la hoja 1. Incluso aquí si tuviéramos otro tipo de información en otras hojas, pues podríamos filtrar simplemente lo que corresponde a la hoja 1. En mi caso, como yo sé que siempre va a llegar de esta manera, pues lo voy a omitir. Ahora lo que podemos hacer es quedarnos únicamente con esta columna data, clic derecho, quitar otras columnas y voy a expandir como tal esta columna. Y vean que aquí aparecen 4, que en este caso corresponden a las que revisamos inicialmente en el archivo. Voy a dar clic en aceptar y ahora vean que ya se ha expandido la información de todos esos archivos que teníamos en la carpeta.
En este caso vamos a hacer una serie de transformaciones muy rápidas para poder consolidarla de manera adecuada. Recuerden que pueden ir colocando descripciones en cada uno de los pasos o en los que ustedes vean que lo requieren para poder llevar un mejor orden de nuestros pasos aplicados. Ahora bien, primero que todo podemos promover los encabezados. Vean que aquí no están como tal como los nombres de estos campos, así que dando clic en este icono de aquí podemos usar la primera fila como encabezado. Luego lo que podemos hacer es que, como todos los encabezados nos aparecen unos debajo de los otros archivos, como lo podemos visualizar, podemos indicar aquí en cualquiera de las columnas realizar un filtro. En este caso podemos desmarcar lo que es número de cédula, aceptar, para que simplemente pues nos queden como tal los valores y no los nombres de esas columnas cada vez que se añade un nuevo documento. Y vean que aquí pues nuevamente nos aparece filas filtradas 1, voy a darle clic derecho para cambiar el nombre y aquí voy a colocar que es por ejemplo desmarcar encabezados. Y también podríamos añadir una descripción como les expliqué anteriormente para llevar un mejor orden. Ahora bien, ya una vez hayamos hecho eso, adicionalmente podríamos empezar a aplicar como tal un formato a cada una de las columnas. Entonces en este caso al número de cédula se da un número entero, al nombre completo será de tipo texto, aunque aquí ya lo ha aplicado de una manera correcta. Igualmente voy a indicarle que sea de tipo texto. A la fecha de turno, vean que tenemos como tal aquí sí la hora, así que lo que podemos hacer es dividir esta columna. En este caso yo voy a dar clic aquí por ejemplo en inicio y aquí voy a hacer clic en dividir columna. En este caso va a ser por un delimitador en el cual va a ser el espacio, ya que la fecha y la hora pues se separan por ese tipo de, en este caso, de delimitador. Y voy a darle dividir en el situado más a la izquierda para que solamente tome ese delimitador en particular. Doy clic en aceptar y vean que ahora pues ya tengo como tal esas dos columnas, uno con la fecha y otro con la hora. Sin embargo, vean que aquí se sigue aplicando otro tipo cambiado, así que lo que vamos a hacer para acomodar un poco más esto es eliminar este tipo cambiado 2 y el tipo cambiado 1 vamos a llevarlo al final. Y ahora lo vamos como tal a completar. Voy a regresar a este paso de dividir columna por delimitador y vean que aquí en la barra de fórmulas pues tengo toda la expresión en el lenguaje M, en la cual podemos aprovechar para cambiar el nombre de esas columnas nuevas sin tener que adicionar un paso. Entonces a la primera, por ejemplo, yo le voy a dar fecha de turno y a la segunda le voy a indicar que sea la hora del turno o simplemente hora de turno, así como está la otra columna. Doy clic aquí en este icono para validar el paso y listo. Vean que ahora ya se ha cambiado de acuerdo a lo que hemos indicado y de esta manera pues nos evitamos tener que generar un paso adicional para eso. Y finalmente si vamos acá a la opción del tipo cambiado y vean que incluso tenemos otro tipo cambiado que se generó de manera automática cuando promovimos los encabezados, voy a eliminarlo también. Esto digamos que es una de las ventajas, que podemos ir revisando los pasos aplicados e ir dejando un orden de acuerdo a lo que necesitamos y sin ser redundantes. Ya que tenemos un tipo cambiado al final, pues podemos realizarlo todo en este mismo paso. Así que aquí si vamos a colocar, en este caso, el número de cédula sea de tipo entero, el nombre completo será de tipo texto, vean que aquí ya los había aplicado, la fecha de turno será de tipo fecha, la hora también vamos a colocar que sea de tipo hora y el área será también de tipo texto. Listo, de esta manera pues ya hemos como tal hecho las transformaciones que corresponden para poder trabajar con los datos. De hecho voy a aprovechar para quitar este tipo cambiado 1 y simplemente dejarle tipo cambiado. Algo que podemos tener en cuenta es que una persona puede tener más de un registro de entrada el mismo día. Incluso antes de revisar esa parte, ven que aquí en la fecha de turno
puede que tengamos algunos registros con error y vemos de qué se trata. Si yo hago clic aquí, vean que me aparece que no estamos proporcionando un dato de tipo fecha, y aquí me muestra pues como tal el detalle. Si yo vuelvo a la columna, al paso anterior, aquí podemos revisar ese registro y vean que es que aquí no se ha identificado que esa columna es de tipo hora y fecha. De hecho, vamos a hacer algo, y es que antes de haber dividido la columna, acá en el paso de filas filtradas, veamos cómo están esos registros, que vean que no los ha identificado como de tipo fecha y hora. Así que vamos a tener que colocar un paso, digamos, de tipo cambiado intermedio. Para ello voy a seleccionar la columna y le coloco fecha hora. Doy clic en insertar. Y vean que si volvemos a revisar esos últimos registros, pues ahora sí los tiene catalogados de ese formato. Entonces por eso les decía que es importante uno ir revisando qué pasos son adecuados y cuáles no, e incluso también nos podemos apoyar en esta revisión que nos permite Power Query, en este caso se denomina calidad de columnas, para saber pues si presentan o no algún error. Vean que en este caso si yo la desmarco, pues simplemente me muestra la distribución más no la calidad. Así que aquí en vista la pueden activar para poder visualizar esa información. Y aquí simplemente voy a cambiarle el nombre para que sea tipo cambiado. En este caso voy a colocarle fecha hora. Y listo. De esa manera pues ya sé que se refiere a esa columna. Nuevamente pues vemos que cuando ya se divide, ahora sí ya no se presenta ningún tipo de error. Y lo que les comentaba que podemos agregar aquí es una unión entre el número de cédula y la fecha de turno. Esto porque digamos que si la persona se presenta más de una vez o marca más de una vez en el registro de entrada, pues vamos a tener valores duplicados, y cosa que pues no requerimos como tal. Así que voy a seleccionar lo que es el número de cédula y aquí la fecha de turno, y voy a agregar una nueva columna. En este caso voy a combinarlas, y el separador, aquí le voy a dar clic en insertar, y el separador como tal, en este caso va a ser un guión. Voy a dejarle el nombre combinada, doy clic en aceptar, y aquí tenemos como tal esos registros. Ahora lo que podemos hacer es clic derecho sobre esta columna y quitar duplicados. Vean que en este momento tenemos 104 filas. El momento en el que yo haga clic aquí, vamos a ver si en verdad se eliminan como tal registros duplicados. Y vean que sí, pasó a 100 filas como tal. Es decir, teníamos registros de personas que habían marcado o tenían un registro doble en cada una de las fechas en las cuales tenemos acá en los archivos. Ahora bien, ya podemos quitar esta columna, puesto que ya hemos hecho ese paso. Así que le doy clic, quitar. Clic derecho, podemos quitarla desde allí. Voy a darle nuevamente clic en insertar, por lo que tenemos ya en la última parte lo que es el tipo cambiado que pues habíamos estado trabajando anteriormente. Y una vez pasemos a este paso, pues vean que inmediatamente pues ya nos indicarían como tal esos registros. Hecho esto, lo que ahora sí vamos a realizar es la combinación entre esta consulta colaboradores actuales con la que se denomina asistencia diaria, que corresponde como tal a esa carpeta que revisamos, que contiene todos los archivos. Así que para ello voy a hacer clic aquí en esta consulta de colaboradores, en la pestaña de inicio, clic en combinar consultas para crear una nueva. Y aquí, una vez nos aparezca el recuadro en el cual debemos seleccionar las consultas que vamos a combinar, voy a marcar que va a ser por el número de identificación, y en este caso la otra consulta es asistencia diaria, y sería con la misma columna del número de identificación. En este caso el tipo de combinación va a ser externa izquierda, es decir, vamos a tomar siempre todas las de la primera consulta, todos los registros, en este caso que es la consulta de los colaboradores actuales, y que cruce la información de ellos con la otra consulta, que es la de asistencia. Voy a dar clic en aceptar, y una vez haga eso, vean que aquí nos aparece la nueva consulta que se denomina combinar 1,
vamos a colocarle un nombre, por ejemplo será validación, asistencia, y así ya podemos seguirla trabajando. Vean que tenemos como tal los datos, en este caso de la tabla de colaboradores actuales y la nueva consulta, o mejor dicho, la combinación con la consulta de asistencia diaria. Vamos ahora sí a expandir. En este caso lo que necesitamos es la información de la columna fecha de turno. Doy clic en aceptar y vean que ahora pues ya se expande como tal toda esa información, y ya con esto tenemos lo necesario para poder crear la tabla dinámica de validación de asistencia. Voy a dar clic aquí en archivo, voy a cerrar y cargar en, y en el recuadro que va a aparecer a continuación voy inicialmente a darle clic en crear únicamente la conexión. Luego doy clic en aceptar y espero como tal aquí en este panel derecho me aparezcan como tal esas tres consultas. Aprovecho aquí para cerrar lo que es el archivo de registros del 20 de junio y ahora vamos a la hoja de asistencia y aquí es donde vamos a crear esa tabla dinámica. Así que voy a dar clic derecho en la consulta que necesitamos y voy a dar clic en cargar en. Aquí voy a seleccionar informe de tabla dinámica, voy a colocarla por ejemplo aquí en la celda A6 y doy clic en aceptar. Una vez haga esto, vean que se van a empezar a cargar los datos en una tabla dinámica y aquí podemos empezar a arrastrar los campos. Voy a llevar lo que es el número de identificación al área de filas, así como el nombre. Aquí lo que voy a ir realizando es cambiar como tal el diseño de esta tabla dinámica, porque no necesitamos como tal lo que son los subtotales. Vamos a retirarlos y el diseño del informe va a ser en formato tabular y para que nos vaya quedando de esta manera. Asimismo, aquí en analizar tabla dinámica voy a desactivar lo que es botones y así pues ya lo tenemos un poco mejor. Y ahora lo que voy a hacer es llevar la fecha de turno aquí a las columnas y finalmente voy a llevar también, puede ser la misma fecha de turno al campo de valores, porque allí se van a contar como tal los registros de estas cédulas en esas fechas. Y ven que algunos campos pues aparecen con campos en blanco o valores en este caso sin información, lo que indica que esa persona no se presentó como tal. Vean que también el total general de las columnas pues nos indica cuántas personas pues asistieron en cada una de esas fechas. Por ejemplo, en el 20 de junio fueron las 20 personas, el 21 se presentaron 17, el 22 15 y el 23 también 15. Para ello no necesitaríamos como tal el total de la fila, así que aquí en el diseño de tabla dinámica, totales generales, solo voy a dejar activado solo para columnas, que es el que necesitamos. Y ahora, para que se vea mucho mejor, voy a aplicar un formato condicional para que cuando sea 1 pues nos aparezca por ejemplo un icono de un check que nos indique que la persona asistió, y que cuando no se presentó pues aparezca una X. Antes de eso voy a colocar aquí en las opciones de tabla dinámica que cuando los valores están en blanco, aquí en opciones, para celdas vacías, que nos muestre un valor de 0. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar el formato condicional, así que para ello selecciono cualquier celda de la tabla dinámica aquí en el área de valores. En formato condicional voy a ir a nueva regla y aquí voy a seleccionar esta que dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Voy a seleccionar que sea conjunto de iconos y aquí los podemos modificar. Por ejemplo, seleccionemos estos de aquí y en lugar de este icono voy a repetir el último. Ya verán por qué. Vamos a indicar que sea de tipo numérico para ambos y aquí va a ser cuando sea 1 y aquí cuando sea 0. Y de esta manera pues nos aseguramos de que tome únicamente esos dos valores y le podemos indicar que solamente se muestre el icono. Sin embargo, vean que aquí tenemos otras opciones. Aquí el formato condicional se estaría aplicando solo a la celda C8, que es la que tenemos seleccionada. Luego tenemos la opción de todas las celdas que muestran valores,
para la cuenta fecha de turno y también todas las celdas que muestran valores para la columna o el campo cuenta fecha de turno, así como para el nombre completo y la fecha. Voy a seleccionar esa y luego doy clic en aceptar y vean que de esta manera ya tenemos una visualización mucho más diciente para cualquier persona que visualice el archivo, con el fin pues, de que sea comprensible y pueda llevar como tal pues los cálculos que le corresponden en el caso de validar, por ejemplo, ausentismos y demás informes que se puedan desprender de esta tabla dinámica. Y con esto pues simplemente podríamos agregar un diseño a la tabla dinámica de acuerdo aquí a los que tenemos disponibles, o podemos crear un estilo en particular. Yo voy a asignar este de aquí y también le voy a indicar que sean columnas con bandas, y de esta manera pues vean que ya podemos tener como tal un archivo de validación de asistencia con el cual podemos seguir trabajando diariamente. En el caso, por ejemplo, recuerden que solamente es agregar los nuevos archivos aquí con las estructuras que vimos inicialmente. Voy a hacer el ejercicio aquí para que lo vean. Voy a duplicar un archivo del 23 de junio. Voy a quitarle como tal este nombre o esta parte del nombre que decía copia y le voy a colocar que es del 24. Lo voy a abrir para que podamos modificar la columna de fechas que presenta, para que podamos cargar esos archivos aquí en la fecha de turno. Control B, voy a darle reemplazar y en este caso que se modifique lo que es 2306 del 2023 por 2406 del 2023. Reemplazar todos, aceptar, cerrar. Voy a guardar, ya lo puedo cerrar y vean que ahora que yo actualice esta tabla dinámica, aquí actualizar, va a aparecer como tal esos nuevos registros del archivo que acabamos de agregar, y de esta manera pues hemos automatizado ese proceso que nos podría llevar, no sé, quizás horas de trabajo, pues que podíamos obviamente aprovechar en otras actividades. Y bueno amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Recuerden que pueden descargar estos archivos para practicar desde el enlace que está en la descripción del video. Y si consideras que este contenido puede servirle a alguien más, te invito a que lo compartas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.